Hola, te saluda Rodrigo de Pixoguías. Estamos a 2 de septiembre del año 2020. Vamos a revisar un segundo podcast. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la última aplicación del examen EGEL de Ceneval y cuáles son algunas de las preguntas que los sustentantes principalmente se han hecho en torno a esta temática. Bueno, pues finalmente hace unos 10 días más o menos, el 20 de agosto, Ceneval comenzó a enviar a los sustentantes que iban a hacer principalmente el examen a inicios del año para la aplicación de marzo de 2020, pues les envió un correo en el cual ellos podían decidir si hacer el examen en línea desde casa o en forma presencial por medio de las instituciones, es decir, por medio de las universidades a las cuales se registraron para el examen. Bien, ahora, al día de hoy, 2 de septiembre, pues se tiene información nueva. El día 1 de septiembre, es decir, ayer, Ceneval publicó tanto en su portal oficial como en su Facebook, bueno, publicó una imagen en donde indica que el registro para el EGEL de la aplicación del 4 de diciembre estaba disponible ya. Es decir, se puede registrar para el EGEL y aplicar el 4 de diciembre desde casa. Ahora, aquí surgen algunos problemas o algunas complicaciones, algunas confusiones porque los sustentantes que van a aplicar el examen en octubre o en septiembre, respectivamente, pues están confundidos porque no saben de qué viene ese post o esa nueva publicación de Ceneval. Es muy sencillo. Principalmente ellos tienen que fijarse si van a hacer el examen de forma presencial, es decir, las personas que se registraron para el concurso de marzo de 2020 que se ha ido aplazando bastantes veces, primero para mayo, posteriormente para junio, después a septiembre, o sea, en 3 ocasiones, pues tienen que estar muy pendientes de si van a hacer la aplicación en forma presencial o en línea. Si va a ser de forma presencial, el examen es el 4 de septiembre de 2020 y esto es solamente en algunas universidades, no es en todas, por lo que pues también estas se han puesto en contacto con Ceneval y viceversa y han quedado en hacer la prueba de forma en línea del 4 al 10 de octubre en diferentes fechas, en diferentes horarios para las diferentes licenciaturas. Es un día para cada licenciatura y nada más. Ahí termina todo lo que tienen que saber. Ahora, Ceneval publicó el día de ayer la imagen donde el registro para la última aplicación, bueno, el registro es del 1 de septiembre al 10 de octubre. Entonces hay muchísimo tiempo todavía para registrarse. Bueno, estamos hablando de un mes más o menos para la aplicación de diciembre. Esto es completamente aparte y no tiene nada que ver con las personas que harán su examen pues ahora en septiembre u octubre. Ahora, para las personas que se van a registrar ahora, del 1 de septiembre a octubre, bueno, las fechas, Ceneval las ha puesto que son del 4 de diciembre al 10-11 de diciembre. Presencialmente, sí, algunas instituciones pueden hacerlo. Esto obviamente considerando que pues, se atendería a la sana distancia, a la implementación de pues bueno, de uso de materiales higiénicos como cubrebocas, caretas, mascarillas, toda esta situación que ya sabemos pues de pues en exceso desde el inicio de la pandemia y que se nos ha venido comentando por diferentes medios, bueno, pues eso se implementará en forma presencial y obviamente va a depender del semáforo epidemiológico. Ahorita para México la mayoría pues está en estado amarillo, o sea, un color amarillo, que significa que pues aún hay muchas más actividades ya disponibles para hacer, obviamente con las medidas necesarias y el riesgo pues se considera que es moderado el riesgo de infección. Y para los que van a hacer el examen EGEL en casa, pues de nuevo, las fechas que se han dado son del 4 al 10 de octubre, perdón, de diciembre. Ahora, finalmente, recomendaciones. Las recomendaciones son las que comentamos en el primer podcast. Sí serían las recomendaciones que valdría la pena registrarse para este examen. Hay muchas personas que no quieren porque tienen miedo de que se vaya la luz, de que pues el examen al no ser presencial sea como un poquito más complicado en cuestión tecnológica. Pero bueno, finalmente hay rumores y es muy posible
que presencialmente de forma nacional el examen Ceneval EGEL se haga para hasta agosto de 2021. Depende de cómo vaya siendo la evolución de la pandemia. Finalmente, pues sí ha habido, al menos en los registros oficiales, una tendencia a la baja, una tendencia a que ha ido pues disminuyendo el número de contagios, pero bueno, finalmente esto es algo teórico también. Se necesita definitivamente una cura o una vacuna para asegurarse que pues ya sea seguro, valga la redundancia, pues que los sustentantes puedan acudir en forma nacional a presentar el examen pues EGEL o EGAL, Acredita Batch, respectivamente, etcétera, incluso los Exani. Y pues hasta que no se encuentren esos tratamientos y hasta que no estén disponibles, pues va a estar esta modalidad en casa. Entonces, sí valdría la pena registrarse, hacer el examen y pues nada más, ir avanzando. Quizá, bueno, cada persona es diferente, cada persona tiene una situación de vida muy distinta, recursos económicos, cualquier situación pues es muy particular. Pero si la cuestión es algún, pues vaya, disculpa que lo diga así, pero un pretexto de que no tienes la computadora o el espacio, bueno, tienes tiempo suficiente para revisar cuáles son los requisitos que necesitas en Eval para que tú los puedas poner en práctica, implementarlos. Y si no los tienes, bueno, antes de darte por vencido, intenta revisar qué es lo que puedes hacer, qué es lo que está a tu alcance. Necesitas una guía de estudio, necesitas una computadora, necesitas una habitación despejada, necesitas la seguridad de que no se vaya la electricidad, el internet, todo esto. Bueno, todo lo que tú necesites, tienes que asegurarte de que lo puedas adquirir a la brevedad, porque si no, pues definitivamente, pues no sería la mejor opción que lo hagas en línea y sí tendrías que esperar. Pero asimismo tampoco es lo mejor que esperes tanto tiempo. ¿Por qué? Pues mira, finalmente, como ya lo comentamos en el podcast anterior, perdón, finalmente el tiempo en el que tú no estás trabajando, pues finalmente es pues dinero. Dinero en que finalmente pues quizá posiblemente tus papás estén todavía administrando, subsidiando acerca de ti, que bueno, debe ser, me dirijo a un público en este momento, más o menos de entre 22 y 28 años. Puede ser que tú ya tengas un trabajo más o menos de medio tiempo, pero finalmente no es el mayor potencial que puedes lograr. Entonces, sí, como de nuevo se comentó en el podcast anterior, podcast uno, sí hay ofertas de trabajo, quizá en este momento no son las mejores, sí habría que revisar cada una, qué es lo que ofrecen, obviamente pues porque estamos ahorita enfocando este podcast a egresados, a los próximos licenciados en cualquier pues, licenciatura, pues finalmente sí hay trabajos, pero sí tendrías también que revisar, pues obviamente que sea un trabajo en el cual tengas la seguridad de estar protegido con el riesgo mínimo de contagiarte. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los contadores, de los licenciados en administración, y vamos a irnos con esos nada más. Trabajadores social también. Son usualmente licenciaturas que se desarrollan en oficinas. ¿Ok? Entonces, las oficinas son espacios cerrados, son espacios en donde pues sí se conoce que pues el índice de contagio puede ser mayor que pues a lo mejor en otro sitio, no sé, en una universidad donde solamente estén abiertos algunas oficinas administrativas y donde las personas estén completamente separadas, posiblemente pues personas u otras licenciaturas como diseño gráfico, mercadotecnia, economía, gastronomía incluso, personas que tengan un poquito más de libertad para estar en su centro de trabajo de una forma más separada, ¿ok? Pero en cuanto a oficinas, sí muchas veces siempre se tiene ese riesgo de estar muy cercano. Desde luego ya para esta fecha, para septiembre de 2020, pues muchísimos ya tenemos pues la experiencia negativa, lamentablemente, pues de que algún familiar o el amigo de un amigo o el familiar de un amigo o quien sea, pues ya se infectó por COVID. Y particularmente me he dado a la tarea de preguntar algunas características de estas personas y algunas, pues digo, finalmente la mayoría sí son personas que, o bueno, conocidos de amigos o algo por el estilo, que pues sí son
lamentablemente no de recursos favorables y por lo tanto pues están más expuestos a cuestiones pues, laborales que no, bueno, que no garantiza que puedan tener una protección suficiente, ¿vale? Entonces, también varias de estas personas, eh, pues sí trabajan en oficinas que se han infectado, que pues, bueno, yo he tenido esa oportunidad de tener esos registros por medio de conocidos y pues es triste, ¿no? Entonces definitivamente por ahí pues sí sería difícil como que consigas un trabajo, pero intenta buscar algo que te pueda a lo mejor compartir entre home office y tu licenciatura presencial, a lo mejor mitad de la semana, mitad home office, pero bueno, definitivamente ya con que tengas bueno, el título certificado por medio de Ceneval o de tu institución, pues la verdad es que sí va a ser un paso muy importante. Incluso, por ejemplo, para otras licenciaturas, ya sea pues medicina, medicina veterinaria, odontología, enfermería, biología incluso, principalmente estas que están enfocadas a la salud, psicología también, salud mental, salud orgánica, pues sí, también son licenciaturas en las cuales ya egresándose hay que tener un extremo cuidado porque se trata principalmente con pacientes pues infectados y no infectados. Aquí la situación sí cambia un poquito y hay un poquito más de, pues, ¿cómo decirlo? Como de relajamiento en esa cuestión porque de por sí estos profesionales están en ámbitos o en lugares donde sí es estricto que estén separados, pero muchas veces, por ejemplo, también para pues, banqueros o de nuevo contadores o personas que están principalmente en oficinas, sí hay mucho ese problema. Incluso puede también presentarse para personas que pues, trabajan en despachos legales, abogados, toda esta cuestión también cuando están finalmente en estas corporaciones donde se agrupan bastantes abogados, pues sí, sí se corre mucho el riesgo de infecciones, ¿no? Pero bueno, finalmente ahorita, como ya comentamos, algo que está pues finalmente en boga, pues es el home office, es todo lo que tiene que ver con el material digital, virtual, trabajo a distancia, entonces eso funciona muy bien. De cualquier forma, por eso te indicamos que son buenas razones para que te inscribas a este EGEL y lo apliques en diciembre. ¿Por qué? Porque finalmente en agosto de 2021, por rumores, se considera que podría ser el siguiente nacional presencial. Falta muchísimo tiempo, eso es finalmente dinero que estarías pues perdiendo, pues obviamente en transporte, en comida, en tiempo, y va a ser pues más difícil que puedas sustentarte. Obviamente tu situación es muy particular, es muy respetable y pues la decisión que tú tomes también es muy respetable. Si decides hacer el examen ahora, si decides hacerlo en marzo, en agosto o en diciembre del 2021 es completamente respetable. Solamente te estamos indicando aquí en PixoGuías, pues bueno, cómo es el panorama más o menos y la diferencia obviamente entre presentar la primera prueba, la que está, bueno, la que está destinada para hacerse en marzo de 2020 y la última para la cual hay registro, que es pues, de septiembre a octubre para presentarse en diciembre. Sí te sugeriríamos muchísimo hacerlo, pero bueno, finalmente regresando, la decisión es tuya, no hay ningún problema si lo decides aplazar. Ahorita, por lo pronto, ya es un hecho que se va a hacer Ceneval, ya no se va a cancelar como se estuvo cancelando. No hay que correr riesgo de, bueno, o más bien, perdón, no hay que tener pues ese miedo de que se vaya a cancelar o algo por el estilo. Finalmente, pues ya hay algo oficial en el portal de Ceneval, eso vale mucho, eso cuenta mucho y es a lo que sí deberías pues hacerle caso, no a otra clase pues, de rumores de que si se va a correr el examen o algo por el estilo. No, ya la información oficial de Ceneval está ahí en la página. Entonces, sí sería completamente adecuado que la siguieras para que tomes la mejor decisión. Pero bueno, finalmente este podcast era para indicarte que no tiene nada que ver el tema de las fechas que se han dado por parte de Ceneval para la aplicación de marzo, que pues va a ser en el 4 de septiembre y del 4 al 10 de octubre. No tiene nada que ver con el último registro. Recuerda que este año suspendieron y eliminaron la convocatoria de en medio.
o sea, la del examen que iba a ser en agosto. Esto más o menos se dio a conocer junio, julio, y esto pues porque las condiciones sanitarias no eran necesarias, no eran buenas ni favorables, y actualmente todavía no lo son. Pero, pues obviamente ante la presión de las personas y ante pues la inminente necesidad de pues, los sustentantes que están terminando sus estudios en línea y que tienen que graduarse y tienen que terminar y conseguir un trabajo o ingresar a la maestría, o los egresados de medicina pues hacer el ENARM si es que quieren, o algún otro posgrado para otras licenciaturas, pues sí estaba muy pausado y muy pendiente de eso. Entonces finalmente sí era algo que se tenía que hacer. Creo que, bueno, ya hemos aclarado en este podcast cuáles eran bueno, cuál era la importancia de que te explicáramos esta diferencia, y pues nada más. Entonces, vamos a hacer esta serie de podcast un poquito más seguido. Vamos a analizar cuestiones y noticias relevantes que esté Ceneval pues publicando, o cuestiones de rumores, o todo lo que sea necesario con tal de que estés lo más informado posible en cuanto a la aplicación, que pues si estás en foros y comentas y preguntas, bueno, que no te malinformen. La información que te estamos dando pues está basada en lo que está publicado por Ceneval. La interpretación pues es lo más exacta posible. También hemos revisado algunos comentarios pues, de visitantes, algunos comentarios en foros, y finalmente pues son las mismas dudas que siempre hay. Así que aquí ya te hemos dado la mejor información. Tú tranquilo, prepárate bien para tu examen. Ya sabes, si te inscribiste para el de marzo, o sea, para la convocatoria que estaba en diciembre de 2019 hasta febrero 2019, bueno, tu examen de marzo, ahora sí lo vas a poder hacer en septiembre o en octubre, dependiendo si es en presencial o es en casa, a su vez, dependiendo si te inscribiste por tu universidad o por Ceneval, y dependiendo también si cualquiera de estas dos opciones ya te dijeron que iba a ser o presencial o EGEL en casa, respectivamente, de acuerdo a tu caso particular. Son 32 estados de la República Mexicana. Cada estado tiene más de 10 universidades, y estas universidades tienen sus pautas y sus protocolos muy propios, así que es muy particular tu situación. Hay algunas personas a las que de plano les cancelaron el examen, algunas personas, algunos sustentantes, pues recibieron la noticia de que sus universidades ya no estaban tomando el examen general de egreso de la licenciatura EGEL como un parámetro para poder egresar, sino por medio de un sistema de puntos o de tesis u otras instancias. Pero bueno, finalmente no son todas. El EGEL por lo pronto sigue siendo un instrumento que está de forma muy generalizada en México para los egresados. En cuanto a Acredita Batch, o sea, el examen único para la acreditación del bachillerato y de secundaria, así como la acreditación de la licenciatura por EGAL, o sea, por pues, adquisición de conocimientos, pues esto todavía está muy pendiente, porque esto es completamente, bueno, no completamente, pero sí parcialmente separado de Ceneval. O sea, se tiene que tener permisos de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y esto Ceneval lo ha hecho pues patente. Ojalá que pronto se pueda encontrar una solución, porque pues hay muchas personas que están varadas, personas que quieren hacer su examen general de acreditación de lengua inglesa, por ejemplo, del EGALEIN, o primaria, o educación indígena para primaria preescolar, también los que ya se han adquirido la experiencia en periodismo. Entonces son muchísimas personas que están en una situación muy difícil. Para los de bachillerato sí pueden a lo mejor buscar alguna otra opción, pero son muy pocas, son muy pocas. Por ejemplo, para acreditar el bachillerato, bueno, pues está también la modalidad de Excova. Este es otro tipo de examen que lo regula una organización que se llama Métrica. Entonces sí es completamente distinto, pero bueno, son opciones. Entonces, esto es lo que te podríamos avanzar ahorita. Espero que te haya gustado mucho el podcast. No te confundas. Sigue estudiando, échale muchas ganas. Recuerda que en Pixo Guías manejamos guías
para para todas las licenciaturas y carreras. Manejamos usualmente tres versiones: absoluta, deluxe y normal. Mismo texto, todo obviamente respaldado con base a las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval, y pues cambia la cantidad de reactivos, obviamente son de la misma complejidad que el Excel, la misma estructura. Puedes llamarnos por teléfono, te vamos a contestar, no hay ningún problema. Puedes contactarnos por WhatsApp, por Facebook, te vamos a contestar siempre, no hay ningún problema. Y pues vamos a hacer que te sientas lo más en confianza posible con nosotros y seguro, para que adquieras una guía con nosotros si es de tu interés y te puedas ir más seguro o segura a tu examen. Muy bien, pues este fue el podcast de hoy, del 2 de septiembre del 2020. Te saluda Rodrigo. Un gran abrazo donde sea que estés, mucho ánimo y lo mejor para tu examen. Hasta luego.